Falta un minuto para las 4:10, los 10 minutos de espera, ¿no? Bueno, aquí en el reloj de la computadora ya dieron las 4:10. Vamos pues a iniciar. Que tengan ustedes una buena tarde, ¿no? No sé por qué está apareciendo este. Tengan una buena tarde y sean bienvenidos a la clase y pues vamos a empezar. Santo Ramírez Edgar llegó tarde, así que no le vamos a dar entrada. Eh, Daniel Valdés tampoco. Santo Ramírez Edgar tampoco, ¿no? Llegaron tarde, así que sea su problema. Y que quede grabado para que no haya problemas. Recuerden todos, por favor, que se dan 10 minutos de tolerancia para que tengan derecho a permanecer en la clase. Bien, vamos a ver algo de noticias. La primera noticia es de que ya salieron las listas y la relación del grupo ordinario de administración actuarial. Les voy a dar lectura de quiénes son los jóvenes que están inscritos en mi materia. Entonces empiezo y tome nota. Alarcón Estrada, Bustos Gallegos. Me van diciendo si están presentes para saber yo si están ahorita. Alarcón Estrada se encuentra. Le voy a poner que no está, ¿eh? Alarcón Estrada. Bustos Gallegos. Presente, profe. Perfecto. Chávez Quintero. Presente, profe. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Gracias por contestar. ¿En dónde íbamos con Cortés? Hernández Rodrigo. Aquí, profe, presente. Flores de la Rosa. Flores de la Rosa Araceli. No se encuentra. Flores de la Rosa Araceli. No se encuentra. Flores Leite. Perfecto. Se oye muy raro. ¿Eres Flores Leite? Sí, pero mi internet está. Gaspar Román. ¿Escuchó, profe? Gaspar Presente. Román. Presente. Gracias. Gaitán Lugo. Aquí, profe, presente. Perfecto. González Hernández. González Hernández. Hernández Rebolledo.
Hernández Presente, Rebolledo, profe. Presente. Jerónimo Bermúdez, Presente. Martínez Jerónimo, Presente. Mejía Corona, Presente. Mora Breña, Presente, profe. Mundo Cuevas, Presente, profe. Núñez Mendoza, Presente, profe. Ordaz López Julio, Ordaz, Peralta Rosales, Aquí estoy, profe. Ortega Ramírez Daniela, Presente. Pérez Solís Nancy, Presente, profe. Ramos Hernández, Presente, profe. Romero Solares, Presente. Santos Ramírez, Santos Ramírez, Serrano Serrano, Serrano Serrano, Soto Rosel, Presente, profe. Tapia Alba, Buenas tardes, profe. Presente. Tinoco Aguilera. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes, gracias. Valdés Ortega. Valdés Ortega. Vázquez Jiménez Valeria. Presente. Perfecto. Bien. ¿Hay alguien presente que no haya mencionado? Le sube el volumen y me dice, por favor. Bien. Si están 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Hay alguno? No, o sea, somos dos con Iris y su servidor. Entonces son 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Perfecto. Perfecto. Entonces están todos los que llegaron a tiempo, excepto los 6 que faltan, que veo que por aquí andan solicitando la inclusión al, ¿cómo se llama? Al grupo. Bien, esa era la primera cosa. Segundo, en lo que es el grupo, ¿no? Está Serrano, Ramos, Ortega, Santos, Tinoco, García Vega, Gaitán, Flores Leite, Chávez Quintero, Martínez Pineda, Martínez Jerónimo, Flores de la Rosa, Peralta Rosales, Soto Rosel, Núñez Mendoza, Larcón Estrada,
Jerónimo Bermúdez, Romero Solares, Vázquez Jimena, Hernández Rebolledo, Mora Breña Nubia, Diana Jazmín Mejía, González Hernández, Pérez Solís, Cortés Hernández, Tapia Alba, Bustos Gallego, Mundo Cuevas, Gaspar Román, Ordaz López. Entonces, el grupo se ha cerrado, es decir, ya no es visible para las personas diferentes a los que ya están incluidos. Bien. Tercera cosa, las tareas. Las tareas. Somos 29 y no llegaron todas las tareas que deberían de haber llegado. Entonces, sigue habiendo personas que se supone se les dio número y no entregaron la tarea. Cuarto punto. Hay, creo que son 2 personas, 2 estudiantes que no compartieron su tarea con el asistente. Por consiguiente, les puse tarea no entregada. Le acusé copia a García Vega, que es nuestro asistente, para que tome nota de que si no le compartieron, esas 2 personas no están en sus listas de recepción de tareas. Por esa razón, tuve que avisarle a estas 2 personas que por ese motivo y de acuerdo con las reglas de juego, se le iba a considerar como tarea no entregada. Así que le ruego a todos ustedes que por favor lean las reglas de juego. O sea, ¿cómo es posible que estos jóvenes se dañen por no leer? Y yo supongo que cometen ese error porque no respetan las reglas del juego. Se les ha pedido que en las tareas nos hagan el favor de darnos el derecho de edición, que es compartir su trabajo para que lo podamos comentar, lo podamos calificar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta a este respecto? ¿Jóvenes? Bueno, Yo tengo una duda, profe. adelante, ¿quién eres? Valeria. Adelante, Valeria. Bueno, me puso en mi tarea que no la compartí, pero sí se la mandé al asistente y me parece que sí le llegó. Entonces no sé por qué a usted le sale como A que... ver, no hay problema, ahorita lo checamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Buenas tardes, profesor. Soy Iris. ¿Sí? Me parece que sí tengo esas 2 tareas, la de Vázquez y la de Gaspar, que están levantando ahorita su mano. Solamente la última fue la que no me compartieron a mí. La de el chico que mandó del formato mal, que lo mandó como PDF, esa sí no me llegó a mí. A ver, muy bien, ya te escuché, ya escuché a la otra persona, así que yo voy a lo mío, ¿no? Entonces vamos a ver aquí.
Aquí está PS Puma. Entonces, si ustedes lo comparten, lo debo yo de tener. Entonces, déjenme ver, ¿no? Aquí tenemos ya tienen, ya visualizan mi correo. Ahí lo Está tienen, cargando, profe. ya lo tienen ahí, ¿no? Entonces, ¿quién Sí. es la primera señorita que reclamó? Yo, Vázquez Jiménez. Flores No, Vázquez. Está arriba de ese correo. Vázquez. Sí. Ok. Entonces aquí vemos a Vázquez. Yo lo abro. Me lo mandas a mí, donde dice que aquí no está la distribución de a Iris. Aquí nomás dice para 41,602. Y con esto me llega a mí. Se supone que si lo compartes, como todos tus demás compañeros, voy a tomar a Romero, por ejemplo, entonces yo lo abro y aquí ya me está diciendo 317354,001. Está compartido con ella y con su servidor. Aquí lo ven para 41,602 y el 31,001. Así es como lo deben de mandar, porque yo lo recibo y yo tengo que estar checando si me llega a mí y le llega a la señorita asistente que me está haciendo el grandísimo favor de ayudarme. Dice compartir con el asistente y con tu servidor. Si ustedes quieren seguir normas diferentes, yo no las voy a aceptar, porque imagínense si cada uno va a decidir cómo hacer sus cosas, pues va a llegar el momento en que el asistente primero se va a volver loca, porque ella va a decir, a mí a los que me mandaron, yo los corregí. Y yo en mi registro, pues voy a poner tarea no entregada, como lo he hecho en estos momentos con la señorita Vázquez, ¿no? Vázquez Jimena. Ahora vamos a ver el otro joven o la otra señorita, Flores. Entonces yo le abro aquí y me dice que Flores de la nomás le mandó a Enrique Peña al 41,602, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, así que jóvenes, todos los demás jóvenes, el que ustedes quieran, de aquí para abajo al azar, yo tomo Mora Breña, aquí le veo y está muy bien para 41,602 y el 31 con terminación 01. Muy sencillito. Entonces, con eso me doy cuenta que de las tareas, ¿no? En esta de Fayol, pues ha habido aún con estas dos personas que se dieron por no entregadas, todavía siguen faltando tareas. Esa era la otra cosa que les quería decir. Bien, ¿están satisfechos las dos personas? De acuerdo al registro y a la acción que hicieron, no mandaron al mismo tiempo las dos tareas, las mandaron por separado. Así que lo lamento.
¿Le contesté la pregunta, señorita? Sí, profe, gracias. Ok, ok. Otra duda para el otro joven. Eran Flores y ¿quién más? Vázquez y Flores. Flores, ¿hay alguna duda? Bien, bueno, continuamos la clase. Entonces tenemos que regresar a ¿por qué no me aparece? No quiere aparecer la de Facebook. Aquí tengo yo abierta Administración Actuarial. Y aquí tengo mi Z. Entonces le doy yo y quiero compartir la pantalla. Ya me salió el que tenía yo otra. Bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Ya para cerrar el tema relacionado con administración general, han tenido que realizar dos tareas. La primera, lo que tiene que ver con el proceso administrativo, que en toda organización, en todo evento que tengas tú que realizar, en todo trabajo que tengas tú que llevar a cabo, sea escolar, sea de negocios, sea familiar, sea una compra-venta, todo lo que tú tengas que hacer, debes de aplicar las reglas de la administración general. ¿Y cuál es la regla? Que debemos de obtener resultados de máxima eficiencia a través de otros. Pero si es una cosa individual, quiere decir que lo vamos a obtener no a través de otros, sino a través de nuestro trabajo personal. Si ustedes quieren tener éxito en la vida, tienen que respetar las etapas de prevención, planeación, organización, integración, dirección y control. Es mi recomendación y cierro el tema. Después, cuando estamos conformando un equipo, estamos formando parte de un equipo y así va a ser de aquí en adelante en su escuela y ya de inmediato en el campo del trabajo, van a llegar a formar parte de un equipo. Quieren ser exitosos, pues tienen que lograr obtener las virtudes, los valores que marca Fayol en lo que se ha llamado los 14 principios de Fayol. Yo le agregué el de ¿cómo se llama? El de tanto cuanto. Darle a las personas tanto cuanto se necesita. O sea que son 14 más esa que yo les mencioné. Oye, Peña, pero
mi manera de ser no es para formar equipos. Ya ha sucedido en mi vida profesional, me ha tocado esas situaciones. Yo tenía un compañero actuario de mi generación que lo traje a colaborar conmigo porque yo tenía problemas ahí pues de conocimientos técnicos en el personal. Entonces dije, es mi compañero, sabe lo mismo que yo, entonces me va a ayudar en ese aspecto. Y llegó y lo hizo con mucha dedicación y mucho éxito. Una vez terminado los diferentes problemas que van llegando a la empresa, pues llegó el momento en que él tenía ya que dejar el aspecto totalmente técnico de capacitación actuarial a los que estaban en la oficina y empezar a ser ejecutivo de la empresa, realizar la actividad de dirigir, de organizar, de controlar, de supervisar. Y ahí lo hizo mal. O sea, y yo lo llamé y le dije, oye, ya tengo bastantes problemas en tu área, contigo mismo, no quieres decidir, noto que tienes temor en ejercer tu función, ¿no? Si tienes que corregir a alguien, lo tienes que hacer. Si tienes que decidir en aumentar o retener un aumento de sueldo, a ti te corresponde hacer. Y como no lo estás haciendo, me están llegando las quejas. Y honestamente me dijo, Enrique, mira, yo estudié la carrera de actuaría por la matemática y los cálculos. Y era un genio, era un genio matemáticamente hablando. Pero para hacer la función de ejecutivo de una empresa de seguros, no me siento bien, no me siento a gusto. Con todo el dolor de mi corazón, le tuve que decir, pues entonces voy a tener que decirle a personal que te tienen que arreglar el despido de la mejor forma posible para ti. Y se fue de la empresa debidamente pagado y liquidado. En ese tiempo eran 3 meses de sueldo y 20 días por cada año de servicio. O sea, yo le liquidé de acuerdo con la ley previa a una plática con él. Entonces, él así era feliz y no se sintió ofendido. Pero él quiso ser así, quiso ser diferente. Él no buscaba el éxito profesional. El éxito profesional en el sentido más amplio de la palabra, el que debes de ser líder, líder dentro de la encomienda que te dan. A nosotros como actuario nos dan toda un área técnica. Entonces tienes que ser un líder, los tienes que guiar, los tienes que dirigir. Y entonces ese va a ser en lo que va a estar basado nuestro éxito profesional y por ende el económico también. Pero él dijo, yo hasta aquí estoy contento, gracias por haberme llamado. O sea, pues éramos compañeros, ¿no?
Y además nos llevábamos muy bien, pero las responsabilidades, pues tú tienes que lograr que todo el grupo tenga buenos resultados y lo vas a hacer a través de otros. Entonces así lo hicimos y es lo que les quiero recomendar. Ya vieron la película, ya leyeron, ya constataron los significados de cada uno para que entre lo que yo expliqué y lo que ustedes leyeron, pues checaran el verdadero significado del principio, de cada uno de los principios de Fayol. Así que les deseo el mejor de los éxitos en esa parte cuando ya totalmente terminada la carrera, recibidos en la carrera con su título, lleguen a trabajar. Que no lleguen sin nada. Al menos Peña les abrió ahí 2 puertitas, que es la organización y los principios de Fayol. Oye, Peña, pero mientras yo llego, ¿qué debo de hacer? Pues practica con tus compañeros, con los que tienes en el grupo. Juega fútbol, juega todo lo que sea de colectivo, ¿no? Equipo de natación, equipo de carrera, equipo olímpico, cualquier deporte de equipo de varias personas a la vez. Y ahí pues vas a ir desarrollando esos principios de Fayol. Y eso no se obtiene, no son gratuitos, no te los ha dado Dios así como si fueran unas virtudes, ¿no? Tú tienes que hacerlo de manera intencional, de que vayas ganando ese valor, esa virtud, ese principio. Así que, jóvenes, le damos vuelta a la administración general y entremos ya directamente a lo que va a ser la administración de riesgos. Entonces, aquí, después del último video del miércoles 23, ¿no? Fue lo último que vimos del proceso administrativo y los 15 principios de Fayol. Y empezamos nuestra unidad, ¿no? Es el diseño del desarrollo de la primera unidad temática. En esta ocasión, ¿no? Vamos a abrir esto, lo voy a compartir para que no haya problema. ¿Ya lo están viendo todos, jóvenes? No, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Pues vamos a estudiar primero, empezando con la letra A, con el número 1. El objetivo de esta unidad es que a grandes rasgos y de manera muy general, el alumno investigue los conceptos básicos y el ámbito dentro del cual se desarrolla la administración actuarial de riesgos. Entonces, vamos a empezar. Nos está diciendo que la primera unidad tiene como nombre Introducción a la Administración de Riesgos. Y tiene varios subtemas. Ya los subtemas ya los tienen en el foro de la materia. Entonces, el subtema 1, número 1, 1.1,
quiere conocer que platiquemos sobre los orígenes de la administración en todo lo que son generalidades. Entonces, hemos visto esta parte. Hablamos de qué se entiende por administración. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia de la administración? Obtener resultados de máxima eficiencia a través de otros. Mencionar la estructura del proceso administrativo, los 6 principios: prevención, planeación, organización, integración, dirección y control. Y después los 15 principios de Fayol: el espíritu de equipo, el orden, entre otras de las cosas, ¿no? La disciplina, la planeación, la integración de un equipo, respeto a las normas, o sea, todo lo que tienen en la película y de manera ya puntual y muy específico lo que vieron en la tarea. Entonces, este diseño que estamos empezando a abrir, pues sin que lo conocieran, empezamos hablando de lo que era la administración, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a hablar de mencionar los riesgos que a su leer, saber y entender existen en las empresas, ¿no? En las empresas, y separando riesgos internos y riesgos externos. Cuando explicamos la primera primera clase, hablamos que las empresas tienen riesgos internos y externos. Los internos son todos aquellos que se dan, ¿no? Por motivos de fuerzas o debilidades dentro de la empresa. Y en cambio del exterior también se conocen como los riesgos que nos llegan a las empresas del mercado. Esos riesgos que llegan del mercado son lo que ustedes van a estudiar en el 8º semestre en la materia administración de riesgos. Y los riesgos internos de una empresa los vamos a comentar nosotros en la siguiente unidad, en donde debemos de analizar el riesgo operativo, el riesgo que hay en las operaciones. Ahorita nada más voy explicando ligeramente, después ya entraremos ampliando todavía más. Lo repito de diferente manera para que ustedes así lo tengan presente, ¿no? El que sigue, entonces. Definiciones, ¿no? Hay definiciones varias, ya se los había mencionado. Si ustedes ven el riesgo en medicina, va a decir eventos que pueden producir un daño, pero específicamente van sobre la salud, sobre la vida de la persona. El ingeniero en relación con las construcciones, nosotros y los economistas en relación con las pérdidas económicas. O sea, el 80% es la misma información, pero el 20% es el daño, pero relacionado íntimamente con la profesión. Elementos a considerar en la identificación de los riesgos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar los riesgos. Por eso nos están diciendo acá que busques, a tu leal saber y entender,
O sea, búscale un poquito y empieza a leer qué debemos de considerar para identificar los riesgos. ¿Por qué queremos identificar? Es el objetivo, ¿no? ¿Qué actividades hay que hacer para investigar riesgos? ¿Qué herramientas nos dan o se deben de conocer para la identificación de los riesgos? Dar ejemplos de riesgos sobre personas, dar ejemplos de riesgos al patrimonio de las personas, ejemplos de riesgos específicos para empresas que no son aseguradoras, bancos o financieras, ejemplos de riesgos propios de aseguradoras, de bancos y financieras. Ya vamos caminando, lo vamos explicando. Ahorita nomás lo estoy mencionando para que vean el contenido de lo que yo he llamado el diseño, cómo voy a desarrollar esa unidad. Después viene diferencia entre cómo se debe ver el riesgo. Hay algunos que dicen, oye, no, lo más importante del riesgo es su peligrosidad. Y después dicen otros, no. Es el riesgo desde el punto de vista de catástrofe. A Chihuahuas, pues vamos a ver qué se dice, ¿no? ¿Qué análisis de riesgo es mejor? ¿El riesgo que se centra en las causas o el riesgo que se centra en las consecuencias? Ya cada uno debe de ir viendo eso. Otros temas, ¿no? Formas de medir y evaluar el riesgo. Ejemplos de métodos de evaluación probabilística. Ustedes ya conocen la frecuencia, la severidad y la distribución compuesta de la combinación de los dos. Componentes dentro de los cuestionarios. Si yo voy a evaluar un riesgo, pues ¿de qué me ayudo? Pues hay cuestionarios, pero no lo vas a diseñar tú. Ya existen cuestionarios para que el estudiante vaya conociendo desde ahorita lo que va a encontrar allá afuera, ¿no? Categorías de los riesgos, porque yo quiero ver si hay áreas o zonas de la empresa donde hay muchísimo mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, si hay fundición, pues el área y la zona de la empresa más peligrosa es donde está el horno donde se funde el acero, que debe estar prendida los 24 horas del día y los 365 días del año. Nunca se apaga. Si se llega a apagar, va a llevar tiempo, días, de echar a incendiar nuevamente, prender el horno de fundición y para que esté realmente caliente y que pueda fundir el acero rápidamente, entre comillas, pues se necesita hacerlo. O sea, hay cuestionarios para que tú conozcas los riesgos y también que conozcas áreas y zonas. ¿Cuáles son esas categorías? ¿Cuáles son los componentes que debe de haber? Oye, ya sucedió un riesgo, entonces el dinero para hacer frente a ese evento que ocurre, ¿de dónde sale? ¿De dónde lo va a sacar la empresa? Pues si no tiene, va a quebrar. Por eso se analiza, ¿no?, el riesgo de las empresas y que están dentro del tema de fuentes de financiamiento de la empresa. Aquí lo tienen, ¿no? Después viene el 1, ya terminamos eso en términos generales, hablando de
orígenes, ¿no? Viene de la administración, de ahí salió y nos pasamos de obtener resultados de máxima eficiencia a través de otros y de los principios de Fayol, a ahora vamos a meternos en la empresa y vamos a ver qué tipos de riesgos hay. Así nació la administración de riesgos. Pero entonces, ahora viene en el 1.2 la evolución de la administración. ¿Y cuál ha sido la evolución histórica que han venido realizándose a nivel de los gobiernos? Y entonces, a nivel de gobierno, pues hay riesgos que se originan por la naturaleza, ¿no? ¿Se acuerdan que los riesgos que son fenómenos de la naturaleza no tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición y no tienen retribución? Se estudian daños. Entonces tienen que recordar eso. Y hay también los que hacen los hombres, antropogénicos, una fábrica que maneja sustancias peligrosas y va a generar desechos tóxicos o líquidos tóxicos. Esos son riesgos de origen y entonces cómo se ha evolucionado en ese tema. Y después, ¿cuál ha sido la importancia del desarrollo los últimos 20, 40, 50 años, ¿no? Después el programa pide que conozcamos el objetivo de ERM, el objetivo de COSO y el objetivo de Solvencia 2. El objetivo de el manejo del riesgo empresarial es ERM. ¿Y qué es lo que busca? Pues evitar pues desastres o daños significativos dentro de las empresas por los riesgos que manejan. Y hay todos los internos que son los operativos y todos los que tienen que ver con el mercado. El riesgo operativo lo vamos a estudiar en la segunda unidad. Y los riesgos de mercado los van a estudiar ustedes en la materia obligatoria también de administración de riesgos del 8º semestre, y con eso tienen cubierto el manejo de los riesgos empresariales. COSO es una junta de comisionados que busca lograr el control interno dentro de la empresa. Control interno es que las cosas se hagan bien y a tiempo, y sobre todo evitar fraudes. El fraude es un riesgo de operación. Entonces, y objetivo de solvencia es en las aseguradoras. En las aseguradoras, Solvencia 2 tiene que ver con que las instituciones cuenten con los dineros, la reserva suficiente para hacer frente a todos los compromisos que tengan contraídos con sus asegurados. Después viene el 1.1.3. Aquí está subtema, ¿no? El 1.3. Es el 1.3, era el 1.1, 1.2, 1.3. Ya viene con definición de la administración del riesgo. Y aquí les pongo el estándar. Es el estándar australiano, donde les va a llevar de la mano de cómo se realiza una administración de riesgo. Inclusive, ¿no? Te puede llevar, si tú llegaras a una empresa y no hay nada,
no tienen el área de administración de riesgos, sino te han contratado a ti para que lo hagas. Te va a servir ese estándar australiano que se conoce como el estándar 4360. Entonces ahí van a encontrar la definición, el marco conceptual, las actividades, el proceso de análisis de riesgo, los métodos cualitativos para análisis y evaluación del riesgo, los métodos cuantitativos, ¿no? Cualitativos son cualidades y cuantitativos es cálculo. Entonces ahí es una unidad, un subtema muy importante, ¿no? Aquí. Ahí está muy delgadita esta. Al menos así que se vea, ¿no? Entonces aquí ustedes lo deben de tener presente. Ese es muy importante. Subtema 1.4, la naturaleza de la teoría del riesgo. Y aquí entramos en la parte netamente teórica, en donde dice que la naturaleza de la teoría del riesgo. Ustedes ya están estudiando teoría del riesgo 1 y ya hay la opcional teoría del riesgo 2, que deberían de ser obligatorias, pero aquí no es. Respetamos y la teoría del riesgo aplicada a empresas públicas y a empresas privadas, ¿no? Y entonces, en las definiciones, se define de manera distinta dependiendo si la disciplina de estudio es finanzas, seguros, fianzas, ingeniería, medicina, contabilidad. Entonces, lo vamos a ver, ¿no? Después viene problemas analizados por la teoría del riesgo. Y entonces tenemos en seguros, ¿no? En seguro estamos hablando del seguro de vida, el seguro de daños, el seguro de enfermedades, el seguro de accidentes personales y el seguro de salud. Entonces, ¿qué estudiamos? ¿Qué son los temas, los problemas que se analizan? Frecuencia y severidad de reclamaciones, el modelo individual y el modelo colectivo del riesgo, la distribución del número y monto de siniestros, los productos de seguros y las primas correspondientes, los microseguros, no son seguros chiquitos, sino que están hechos para proteger aquellas poblaciones que tienen poco, o sea, casi nada o muy poco, y que son los que se dañan. ¿No han visto ustedes con las inundaciones? Los problemas de inundaciones donde el lodo se mete a las casas, o sea, no hay control y generalmente daña a muchas personas, pero generalmente hay personas que la batallan por tener dinero suficiente, por no llamar pobreza, ¿no? Y entonces para eso están los microseguros y no les dan clases de microseguros. Ojalá que ustedes ya se las hayan dado o al menos se las hayan comentado. Después tiene que verse el problema de las reservas, el dinero suficiente, ¿no? Para solvencia. Es cómo se constituye, cómo se incrementa, cómo se evalúa y cómo se hace el registro contable. Después viene la reserva de obligaciones pendientes de cumplir. Es en siniestros. Hay el siniestro ocurrido, ¿no? Hay y no reportado. O sea, en gastos médicos es muy común
Hay ahorita muchos enfermos en los hospitales y las aseguradoras todavía no le reportan ese siniestro. Entonces hay siniestros no reportados, después se convierten en siniestros reportados y son lo que van a dar como siniestros ocurridos. Aquí están pidiendo entrar Ordaz y González Hernández Rodríguez, pero están porque llegaron tarde, ¿no? Después viene el reaseguro, es un riesgo, los importes recuperados del reaseguro cedido, qué problema pueden tener, el límite máximo de retención, el reaseguro financiero, la probabilidad de la ruina y severidad de la misma, en teoría del riesgo, ¿no? La prueba de solvencia dinámica, cómo vas a cubrirte de todos aquellos riesgos de una manera dinámica que puedes ir ajustando poco a poco. Y después el requerimiento de capital de solvencia y margen del riesgo, que según la ley mexicana se llama el RCS, requerimiento de capital de solvencia, y finalmente el modelo estatutario de solvencia 2 que dio la autoridad, mientras las aseguradoras no quieran crear su modelo propio. Bien, eso lo vimos en seguros. Todo esto ya lo deben de conocer. Si hay algo que no conocen, lo deben de, pues, de anotar, ¿no? En fianzas, es otro problema. En fianzas no es obligatoria, es opcional. Y el actuario debería de llevar fianzas, porque estamos viendo los riesgos de cumplimiento de las personas al firmar contratos. Si no cumples el contrato, haces un daño. No cumpliste con tu obligación. Entonces hay que conocer ese tema. Los productos y las primas que hay en fianzas, cómo se constituye la reserva técnica de fianzas en vigor, totalmente diferente a lo que son los seguros, porque los seguros estás manejando riesgos futuros, fortuitos e inciertos. En cambio, en fianzas hay, nada más manejas futuros e incierto. Lo fortuito no, porque hay alguien que firme el contrato con toda la voluntad de engañarte, de cometerte un fraude, pero no te lo dice. Entonces, ahí, para cubrirse, se piden que haya alguien o algo que garantice a alguien con algo de que dejan en depósito la promesa de que si falla el asegurado, la fianza va a pagarle al beneficiario los daños que ocurren. Después otra cosa diferente que son a plazo abierto, a veces hasta 10 años. En seguros son casi anuales, ¿no? O sea, construyen una casa y si un daño sale después de 7 años y se descubre que era mal material o que era un vicio oculto o que era un error de cálculo, aplican la fianza y le pagan al beneficiario y al asegurado lo llaman a cuentas, ¿no? Y mientras aparece, pues la garantía que dieron se va a ocupar para que la empresa afianzadora no tenga tantos daños.
O sea, es muy interesante, pero ni modo, no quiero criticar ya más. Desviaciones. Hay desviaciones por reclamaciones esperadas futuras y por la recuperación de garantías. Imagínense que te den un centro comercial, todo lo que vale el terreno de un centro comercial y la construcción como garantía de una fianza de un estado, vamos a llamarle, del estado de Nuevo León. Pues si el estado de Nuevo León no tiene dinero y no te quiere pagar, pues tú vas a ejercer, ¿no?, la venta de esa plaza comercial. Imagínate cuándo la dificultad para que encuentres a alguien que rápidamente te la compre y empieces a utilizar ese dinero para que no distraigas dinero de tus operaciones. O sea, es muy interesante, pero ni modo. Simulación de las reclamaciones futuras. Tienes que hacer tus simulaciones de acuerdo con los diferentes productos que tengas, qué esperas de reclamaciones futuras. Después, requerimiento de capital. Entonces, tú necesitas capital para pago de reclamaciones, pero no todas las reclamaciones recibidas, sino de manera particular e inmediatas las que tienen expectativa de pago. Ya son terminología técnica de fianzas o el riesgo que hay porque las garantías de recuperación se están dilatando mucho en venderse, en recuperarse. Ya les ponía el ejemplo de que te dan como garantía de recuperación toda una plaza comercial, terreno y construcción. El riesgo de suscripción, todo esto son riesgos, por eso los tenemos que estudiar, pero si no los estudias, pues son riesgos que te quedan afuera, ¿no? Requerimiento de capital por riesgos financieros de fianzas asociados a las de riesgos de mercado. ¿Cuáles son los riesgos de mercado? El movimiento de las tasas de interés, ¿no? Esa es una. Las divisas, esa es otra. La liquidez, o sea, todo lo que te puede ocasionar la volatilidad del mercado te puede poner en una situación de riesgo de liquidez. O sea, eso lo van a estudiar en el siguiente semestre. Los riesgos de crédito, contraparte, un riesgo de crédito, ¿no?, por incumplimiento en los instrumentos financieros o por incumplimiento en los contratos del reafianzamiento, del reaseguro. Y también el requerimiento de capital por los riesgos de concentración asociados a una inadecuada diversificación de activos y pasivos. Otra materia que nos deben de enseñar es el manejo de activos y pasivos. Y no necesariamente lo dan aquí de manera abierta, clara. A lo mejor algún profesor en alguna clase, ¿no? A lo mejor fue el de contabilidad, a lo mejor fue el de economía, a lo mejor fue el de teoría del riesgo, de que debe de haber una adecuada diversificación de activos y pasivos para que no vaya a haber que por concentrar inversiones en determinado cajón, ¿no?, ahí pierdas dinero. Es un riesgo. La concentración es un riesgo. Después viene el otro en bancos. O sea, ya vimos seguros, fianzas, bancos. Pues en bancos la administración del riesgo financiero. Y está el modelo de valoración de activos financieros conocido como el Capital Asset Pricing Model, ¿no?
Después, los riesgos financieros de mercado, crédito, liquidez, operativo. O sea, son necesarios y ustedes los van a conocer, los van a manejar. Igualmente, el riesgo de las tasas de interés, el tipo de cambio, que son las divisas, el precio de las acciones, etcétera. O sea, esto es muy importante y esto es lo que van a estudiar en el 8º semestre. Así que tengan presente escenarios y distribución de pérdidas y ganancias, y nosotros vamos a mencionar el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional, ¿no? El VaR y el CVaR. Introducción a la cobertura de riesgos derivados, es otros riesgos con futuros, con opciones, con swaps. Entonces eso se ve en inversiones o se ve también en matemática, ¿cómo se llama? Matemáticas financieras es al principio, pero hay otra, finanzas matemáticas, ¿no? Otros tópicos de la administración del riesgo, pues liquidez se va a ver en el otro, nosotros vamos a ver el riesgo operativo y Basilea. Esto nos toca a nosotros en nuestro programa, se mencionan los riesgos que se manejan, pero estos están cubiertos en el programa. En finanzas e inversiones, pues hay riesgos en los títulos o valores de empresas y gobiernos, bonos, acciones, derivados, inmunización de activos, proyectos de inversión, portafolios, activos y pasivos, índices, curvas de rendimiento. O sea, se repite dependiendo de cómo se va a analizar, ¿no? Y después también en la seguridad social, aquí yo les digo que en FESA carecemos de estos programas de estudio. O sea, una cosa es su legislación, otra cosa es su cálculo actuarial y, y la teoría general, ¿no? En la Facultad de Ciencias y otras universidades son materias obligatorias. Aquí no es así, bueno, pues ni modo. ¿Y qué cosa tenemos que estudiar como riesgo de la seguridad social? Pues todos los riesgos que se estudian en seguridad social, el seguro social para los empleados de un mismo patrón o empresa y los del ISSSTE, que son para los empleados de gobierno. Y ahí entra los riesgos de enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales, invalidez, vejez, cesantía y muerte. O sea, tienen que recordarlo. Y también aquí, por ejemplo, creo que no lo puse, pero aquí dentro de la seguridad social están los planes privados de pensiones. Y en los planes privados de pensiones hay un programa, pero no es toda la seguridad social. Seguridad social es todo lo que involucra al IMSS y todo lo que involucra al ISSSTE. Esa es la seguridad social, la de papá gobierno. En cambio, los planes privados de pensiones pues van a acumular el beneficio que vamos a recibir de renta en el caso de que nos hayan dado un plan privado de pensiones y se va a acumular con mis ahorros adicionales y mi pensión de la Afore. Pero esa es nada más la jubilación, pero falta, ¿no? Aquí lo de enfermedades profesionales, no profesionales, la invalidez, ¿no? Vejez y cesantía tienen que ver también con cuantías, ¿no? Bien. Y finalmente creo ya viene el punto subtema 1.5, que regresamos a lo que es Enterprise Risk Management, COSO, Solvencia 2 y Basilea. Solvencia 2
es aseguradoras. Basilea es solvencia bancos. Banco. Aquí es 2 y 3 y ya van en la 4, en la 5, pero como son bancos, pues hasta ahí le dejé. Pero va a llegar el momento en que yo les tenga que entregar un resumen de esto, de Basilea, ¿no? Son unos impresos que bajé de Basilea, ¿no? Y de cómo hay tiempos para el cumplimiento de que los bancos se ajusten a esas normas, ¿no? Entonces, el primero, el Enterprise Risk Management y el COSO, ¿no? Aquí hay elementos, 8 elementos del Enterprise Risk Management que son para obtener control interno, que no existan errores, que las cosas se hagan bien y a tiempo y evitar fraudes. Después tienen un cubo. En ese cubo se van a presentar esos elementos, ¿no? Y también ahí nos va a decir los 5 elementos del control interno. ¿Cuáles son esos? Pues que haya un ambiente de control, que no haya errores, que se eviten fraudes, que se cumplan con las funciones, etcétera, etcétera. COSO, entonces, tiene elementos, 5 componentes de control interno. Pues de COSO, ¿cuáles son los 3 objetivos que se deben alcanzar en el control interno? Y los 2 niveles que se deben alcanzar en el trabajo de un buen control interno. O sea, insiste mucho en el control interno, hacer las cosas bien y a tiempo. Bien es sin errores. O sea, por ejemplo, les voy a contar un error. Ese es confidencial en la medida de lo posible, ¿no? En un fin de semana pasado, dentro de este mes de agosto, se cometió un error en una aseguradora muy grande. Y yo estaba de vacaciones con mi nieta, una de mis nietas, en Xochitepec, que está por el estado de Morelos, adelante de Cuernavaca. Y estaba yo, pero mi nieta atiende, supervisa todo lo relacionado con el pago de siniestros. Y tronó un cohete donde una persona cometió un error de aceptar un pago en gastos médicos mayores de $1 millón, hablando en términos redondos. ¿Y cuál fue la razón? Pues ahí COSO tiene mucho que ver. Las cosas deben hacerse bien y a tiempo. Se deben de evitar los errores. Debe haber supervisión, debe haber entrenamiento, deben de saber, muchas otras cosas. Ahí, para eso es COSO. Para eso es COSO. ¿Por qué razón? Porque las compañías de seguros se han dejado influenciar mucho por las direcciones comerciales, son las direcciones de ventas, por los vendedores, por los agentes, por los brokers, que quieren que les paguen rapidito a sus asegurados y rapidito y bien, y sin ponerles problemas. Entonces estaban discutiendo todo lo relacionado con que si procedía, no procedía, que esa persona había salido y había regresado, o sea, viendo todo lo que es la política de revisión
de si procede el pago de ese siniestro. Y ahí fue de donde me enteré de este error de 1 millón de pesos. Es un dineral. Es un dineral, así sea la empresa chica, mediano, grande. No les puedo dar el nombre, pero para eso son evitar ese tipo de riesgo. Ustedes dirían, no, yo soy actuario, ¿no? Pues vas a ser un actuario y a lo mejor es el actuario responsable del área de gastos médicos y te están metiendo un gol tus mismos empleados. Se reciben miles de reclamaciones de gastos médicos y en muchos de los casos sujetos a una alta presión. Imagínense la presión que ha existido para esa empresa para cometer un error de 1 millón de pesos. Ahora, ¿qué iba a pasar? Que tenían que cumplir a chaleco el error cometido. ¿Por qué razón? Porque salió del hospital el asegurado cuando recibieron la aceptación de que procedía ese siniestro. No pueden decirle al señor, oiga, regrésese al hospital porque fíjese que nos equivocamos. O sea, es de veras necesario que conozcamos la administración de riesgo en todo su alcance. Porque a veces pues estudiamos el riesgo, sabemos, pero no nos metemos en lo que es la administración actuarial del riesgo. Y entonces puede ser un problema o de riesgos para las empresas o riesgos, ¿no? Que tienen que ver con el comité de organizaciones asesoras de la comisión Treadway, ¿no? Amenazas cometidas durante en el 2008 relacionado con los bancos. Así que esa es la situación, ya les conté el ejemplo, pero es como para analizarse con detenimiento cómo empezó, por qué no lo pararon a tiempo, qué hizo el médico, o sea, y por qué no se fijaron antes de avisar de que procedía el siniestro. Porque ahí al que van a crucificar es al que autorizó que procedía ese siniestro. ¿En qué se basó? Vamos a ver que en los riesgos, ¿quién es el responsable? El qué, el cómo, el cuándo, el por qué. Hay riesgos y quién es el responsable de manejar ese tipo de riesgos. Y si se equivoca, pues él es el responsable. Bien. Después viene solvencia 2. A partir, ¿no? Del 2018, me informaron que se inicia el estudio de solvencia 2 en FESACatlán dentro de la materia optativa de temas selectos de seguro solvencia 2. Qué padrísimo, ¿no? Y aquí está todo lo que tiene que ver solvencia 2 a la mexicana. Fuimos en México fue el primero en adherirse a solvencia 2, pero a su manera, a la mexicana. Llevaban ya varios años con lo de Basilea, que es también solvencia 2 para los aseguradores, y eran cambios y cambios y cambios y no caminaban. Entonces el director actuarial de la Comisión Nacional de Seguros Mexicana dijo, ya hay actuarios calificados, ya hay los sistemas, ya hay el software
necesario, vamos a liberarnos y así lo vamos a manejar. Y entonces, así por eso yo le quiero decir es solvencia 2 a la mexicana. ¿Por qué nace? Hay 3 pilares. ¿Cuál es el primer pilar, el segundo pilar, el tercer pilar? Y las modificaciones a la ley y a la ley de instituciones de seguros y de fianzas y la circular única de seguros y de fianzas. O sea, primero el primer pilar es toda la parte cuantitativa, todo eso es actuarial, son cálculos. Después viene lo que es la supervisión de la Comisión Nacional de Seguros, el pilar 2, y después el pilar 3, en donde el mercado de las compañías de seguros va a ir autorregulándose. Lo veremos después, ¿no? Y pues viene Basilea 2, 3, 4 y 5, ¿no? En donde yo les mostraré las razones internacionales por las que salió Basilea, que vino un riesgo sistémico en 2008, donde tronaron muchos bancos por la avidez de ganar dinero, ¿no? Fácil, y tronaron esas y fueron cayéndose como dominó. Ese es lo que se llama riesgo sistémico, muchos bancos, ¿no? Sobre todo bancos americanos y europeos. Y ahí es donde dice cuál es el riesgo endémico, es más bien sistémico, ¿no? Y que buscaba Basilea 1, 2, 3, todo lo que ha ido cambiando, ¿no? Y también dentro de Basilea hablan del riesgo de crédito y del riesgo operativo. Entonces, hay la forma de manejar el riesgo operativo para bancos y para seguros. Y el riesgo de crédito se lleva más bien en bancos. Entonces, todo eso es el diseño, lo que he diseñado para que podamos nosotros conocer de esto, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, bien. Entonces vamos a ver otra cosa. Ahí vamos a ver, entonces, cómo comparto esa pantalla. Acá arriba. Entonces ahí tenemos la unidad, ¿no? Y vamos a ir ya respondiendo a cada una de esas preguntas. Entonces tenemos que salir de aquí y vamos a tener que en este diseño entramos al subtema 1, orígenes de la administración de riesgo. Entonces, cada uno de esas palomitas que fui explicando, ya las vamos a ir desarrollando de acuerdo con estas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos orígenes, entonces vamos a empezar a hablar de definiciones varias sobre el concepto de riesgo. Nada más es el concepto del riesgo. No estamos hablando de administración de riesgo, sino solamente riesgos, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, lo hemos manejado, que lo voy a hacer más grande para que se pueda apreciar.
así que los voy a traer paseando aquí. El riesgo es la posibilidad de que ocurra algo y afecte a las empresas de una manera adversa y genere pérdidas, ¿no? ¿De qué características? Económicas. Entonces, esa es una, hay varias, hay. Entonces, posibilidad de que un evento ocurra, afecte adversamente a las empresas, generando pérdidas económicas. Pero también puede haber eventos favorables. Por ejemplo, me compro un billete de la lotería y puede que me gane la lotería, puede que no me la gane. Cuando me la gane, pues ya gané una suma de dinero. No gané nada, pues el riesgo fue una pequeña pérdida económica, ¿no? También se encuentran las siguientes definiciones. El futuro fortuito incierto, ¿no? Que es la de seguros, acontecimiento futuro posible e incierto de naturaleza objetiva, cuya realización o siniestro causa un daño concreto. Y la otra es una exposición a determinada eventualidad económica desfavorable. Entonces, un incendio, un robo, o sea, está más hecho para la parte de seguro. Entonces, con esto estamos hablando de la concepción del riesgo. ¿Cuál es? Un evento dañino. O sea, cada quien, ya ustedes están en un momento en donde pueden encontrar mejores definiciones que estas, se pueden subir a la red, se pueden completar su conocimiento y que sería de investigación, ¿no? Elementos a considerar en la identificación. Entonces estamos identificando riesgos, ¿no? ¿Y qué tenemos que ver? Lo que decíamos hace rato. ¿Por qué se puede presentar un riesgo? ¿Dónde se puede presentar un riesgo? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué factores, no? Aquí también, ¿qué factores pueden incidir en su ocurrencia? Y la última que les decía con el ejemplo ¿quién sería, no? El responsable del manejo de cada riesgo. Ahí, por ejemplo, en ese siniestro de gastos médicos, pues si es de gastos médicos, lo primero, hay ahí la selección médica. Hay doctores, no son personas, son doctores. Esa es una parte. Ahora viene la parte técnica actuarial relacionado con lo que son condiciones de la póliza, pago de primas, altas, bajas, modificaciones, o sea, el histórico de los cambios que ha habido en la póliza para definir eso. Entonces ahí, ¿quién decidió, quién dio la orden hacia afuera de la aseguradora informando que estaba cubierto? A lo mejor es un soldado el que está hasta allá abajo, pero ese soldado no es el responsable. El jefe, el supervisor de esa persona es al que se le va a cargar la mano. O sea, todo esto tienen ustedes que empezarlo a considerar, porque cada actividad va a ser, ahí les pongo el ejemplo de el pago de siniestros de gastos médicos, pero hay pago de siniestros de incendio, hay pago de siniestros de terremoto,
hay pago de siniestros de ramos técnicos, hay pago de siniestros de fallecimiento, hay pago de siniestros de pérdida de miembro. O sea, ahí ya van saliendo las especialidades que se recomienda que ahora los actuarios lo vayan aprendiendo. ¿En qué te quieres especializar? Yo, viejo, como estoy ahorita, recuerdo que nosotros sabíamos poquito, pero de muchas cosas. Estábamos así, una capita chiquita de todo. En cambio ahora estábamos así capacitados poquito horizontalmente de la parte de lo que era el piquito de cada tema, ¿no? Un poquito. Ahora se les dice no, ahora verticalmente, especialízate en seguro de vida, especialízate en seguro de daños, especialízate en accidentes, enfermedades, gastos médicos y salud. O sea, la especialización. Especialízate en fianzas, especialízate en seguridad social. O sea, ve encontrando el camino. Especialízate, como dice aquí, en administración de riesgos. Ya les he mencionado, si a alguien le interesa la administración de riesgos de las empresas, pues ya hay un programa de estudio dentro de la Asociación Internacional de Actuarios, ¿no? Para obtener el título de CERA, con C, CERA, Certified, ¿no? Enterprise Risk Analyst, el Certified Enterprise Risk Analyst. Entonces, es una especialidad. Ahí, si les gusta, pues tienen que meterse. De lo contrario, pues es como una materia general. Y entonces ustedes tienen que conocer el poquito de arriba, que es lo que se da en las materias de la universidad. Ya la profundidad la van a ir haciendo allá afuera en el campo del trabajo. Preguntas, me interrumpen, ¿eh? La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué queremos identificar los riesgos? Pues hombre, por mínimo, lo mínimo que podemos hacer es tener una lista completa de los riesgos. O sea, tú identificas porque quieres tener una lista de qué riesgos hay en esta empresa donde yo estoy trabajando. Estoy trabajando en la aseguradora Zurich, estoy trabajando en la aseguradora AXA, estoy trabajando en la aseguradora GNP, estoy trabajando en la aseguradora General de Seguros. Estoy llegando a esta empresa, quiero conocer qué riesgos hay. Entonces, voy numerando una lista. Y después, ya que tengo cuáles son los riesgos, empiezo a obtener información de la situación de esos riesgos para que posteriormente, ya que conozco los objetivos, los vaya evaluando, los vaya mitigando, o sea, ¿cómo le hago para que no hagan más daño? Pues voy a buscar medios o instrumentos de mitigación del efecto del riesgo y si pueden ser asegurados, pues asegurarlos, o sea, hacer los contratos conducentes. Entonces, esos son los objetivos de la identificación del riesgo.
¿Qué actividades se van a realizar en la investigación de riesgos? Pues aquí de manera sencilla, ya los investigué, ya tengo la lista, entonces tengo que evaluar el riesgo. Segundo, ¿cómo los puedo prevenir o cómo me puedo proteger? Aquí entran los contratos de seguros, ¿no? El contrato de incendio, el seguro de grupo, el riesgo de sismos, el riesgo de inundaciones, ¿no? Después viene la creación e instalación de un programa de protección. Por ejemplo, si estamos en inundaciones, ¿qué podemos hacer para protegernos contra inundaciones? Aun cuando ya tenemos el seguro, ¿no? El que tengamos un seguro no quiere decir que, no, pues ya no le hago caso a la inundación. No, me interesa la inundación. ¿Por qué? Porque se puede meter el agua a la fábrica, a las bodegas, a las oficinas y puede causar daños. Y la celebración de contratos, incluyendo los seguros, es de manera genérica. Vamos a entrar a el estándar australiano y ahí vamos a ir con todo detalle viendo pasito por pasito. Pero ahorita les voy contestando las diferentes preguntas. Herramientas para la identificación del riesgo. Ya existen cuestionarios, entonces tú los vas a conocer y los debes de utilizar. Entonces los cuestionarios, o sea, tienes que preguntar. Organigramas, o sea, a lo mejor es en el área de ingeniería, a lo mejor es en el área de productos. Entonces tienes que tener un organigrama para que identifiques en qué departamento y en ese departamento quién es el jefe, el responsable del área, para que él esté al pendiente. Tú que eres el administrador de riesgos, no vas a estar encargado de todo. Estás encargado de todo, pero tienes quien te ayude. Y generalmente son los jefes de los organigramas que tú vas a tener en esa empresa. Los diagramas de flujo se llama el proceso de cómo una solicitud de seguros. Hay un diagrama de flujo, o sea, empieza con el vendedor, llega a la compañía, se recibe, se le pone un número, se pasa a registro, después de registro se pasa a el área de emisión. A todo eso se le llama flujo de la operación, que también se estudia en administración general. Pero aquí se da como que ya lo vieron, aunque no es cierto, ¿no? Después existen los manuales. Estamos hablando de herramientas para identificar los riesgos. Entonces, cuestionarios, organigramas, diagramas de flujo y análisis de modo y efecto de falla. O sea, cómo van haciendo el trabajo, hay la falla y cuál es el efecto de esa falla. Entonces, todo esto se va a estudiar, lo vamos a ver, pero ahorita estamos hablando de una manera muy genérica. Ejemplo de los riesgos existentes en las personas. Bueno, el riesgo principal es no poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión y seguro. Ya lo hemos comentado. Después ya viene el riesgo de morir por accidente,
riesgo de perder un miembro, parte de él, riesgo de enfermarse, riesgo de invalidarse, riesgo de viudez, riesgo de orfandad, riesgo de llegar a viejo. Ya a este nivel ya han de haber visto el seguro de vida, el seguro de accidentes, enfermedades y salud, han visto el riesgo de lo que son personas, ¿no? El seguro de vida, seguro de accidentes, seguro de enfermedades, seguro de gastos médicos y seguro de salud. Y estos vienen de ahí. Entonces, nomás recordarles en dónde lo estudiaron. Ejemplos de riesgos existentes en el patrimonio es edificios, mercancías, maquinaria, mobiliario, objeto, dinero y vehículos. Edme mamó o dive. O sea, eso lo tienen ustedes que haber visto cuando estudiaron el seguro de daños, ¿no? Riesgos existentes en las empresas que no son bancos, por robo, incendio, temblor, explosión, riesgo estratégico, riesgo operacional, riesgo geopolítico, riesgo sistémico, o sea, riesgos. Estoy hablando de muchos riesgos. Entonces, que sepan que existe, si hay algo que les causa duda, ustedes tienen que aprenderse aquí todos los riesgos que hay. Por eso vamos por personas, por empresas, ¿no? Los propios de aseguradoras y bancos, ¿no? Pues va a haber robo, incendio, temblor, explosión, estratégico, operacional, geopolítico, sistémico, reaseguro, descalce de activos y pasivos, riesgo de inversión, riesgo de liquidez. O sea, esto se va a ver más con un anexo que se llama banana skins. O sea, resbalones que pueden ocurrirle, aquí es una tarea, resbalones que pueden ocurrirles a un banco, a una aseguradora o a una financiera por pisar una cáscara de plátano. Así se llama, banana skins, ¿no? Así que son las 5:51 y vamos a dejarle en diferencia entre la visión del riesgo de gestión basada en la peligrosidad y la gestión basada en la gestión catastrófica. Hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos, para que se acuerden. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿nos va a mandar ese archivo por Facebook? No, es la plática que yo estoy dando para que cada uno esté obligado a ver el video. Por eso, lo que sí tienen es el diseño. El diseño para que ustedes lo abran, lo estudien. Pero voy a cambiar esa metodología porque veo como que no estudian, no ahorita, sino ya de mi experiencia de los últimos años. He pretendido ser una mamá pollito, les acerco el maicito, los cuido, los protejo y me dan de patadas. No estudian. Digo, oye, Peña, pues ya son mayores de edad, así que que se pongan atentos, que estén muy listos, que estén en lo que están. Porque otra cosa que me pasa es que a lo mejor están dormidos, están oyendo música, están al pendiente que no les pregunte, pero me están tirando de a locas y después dicen, no, pues al cabo me va a mandar el apunte. ¿Contesté la pregunta, señorita? ¿Le contesté la Sí, pregunta? profesor.
Ok. Sí, ¿Otra gracias. duda, otra pregunta? ¿Duda o pregunta? Bueno, Solo una sugerencia, profe, que cuando comparta la pantalla no corte el texto porque no se ve completa. pues a la voz de lo que voy diciendo. Vamos a suponer Es que como le va haciendo que, zoom, que le diera yo la clase sin esto, habladas, me estás viendo ahí en la pantalla. Entonces, no me busquen excusas. No les voy a dar apuntes técnicos. Los voy a cambiar a que me escuchen, que me vean ahí en la pantallita y que estén al pendiente de lo que voy hablando. Oiga, no compartió la pantalla. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Como eran las clases, ¿no? Bien, otra duda, otra pregunta. Muy bien. Bueno, pues que tengan una buena noche y primero Dios, seguimos el tema y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Buenas noches.